Saludos para todos, soy Clara La Rosa y a continuación voy a exponer lo concerniente a las normas internacionales de protección de los refugiados y seguidamente hablaré sobre el estatuto que crea la Corte Penal Internacional. La protección universal del refugiado encuentra su base jurídica principal en la Convención del Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951. El concepto de refugiado es una categoría autónoma que no debe confundirse con el asilo territorial y que se fue consolidando en el derecho internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Nacido originariamente como una institución de proyección europea, cuyo objetivo es resolver la crisis humanitaria ocasionada por la Segunda Guerra Mundial en los años inmediatamente posteriores a la misma. El concepto de refugiado y su régimen jurídico han sido objeto de regulación convencional a través de la Convención del Estatuto de los Refugiados, aprobado en Ginebra el 28 de junio de 1951 y que ha sido modificada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobado en Nueva York el 31 de enero de 1967, que viene a ampliar el ámbito espacial con carácter universal y temporal, abarcando actos anteriores y posteriores a 1951. La Convención de Ginebra define al refugiado como aquella persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad o hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o a causa de dichos temores no quiera regresar a él. El reconocimiento de la condición de refugiado no implica de inmediato para el país de acogida el deber de otorgar al particular permiso de residencia o de trabajo. La condición de refugiado solo garantiza la protección de no devolver a la persona al país donde surgieron las circunstancias que propiciaron su salida involuntaria, aunque la condición de refugiado no impide la posibilidad de que sea expulsado o devuelto a otro estado considerado seguro. Según algunos autores del derecho internacional público, la categoría del refugiado contemplada en la Convención de 1951 no ha sido suficiente para llenar el vacío normativo existente en el derecho internacional contemporáneo en relación con el asilo territorial, ya que se carece del componente de protección territorial que es necesario para fortalecer las garantías jurídicas de los que dejan sus países por razones de persecución ilegítima. Finalmente, Venezuela es parte de la Convención del Estatuto de los Refugiados desde el año 2001 y puso en vigencia una ley orgánica de refugiados o refugiadas y asilados o asiladas. Por otra parte, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 fue un gran paso de las Naciones Unidas para establecer un tribunal permanente que sancionara los crímenes graves cometidos contra las poblaciones humanas. La creación de la Corte constituye una vieja aspiración de la comunidad internacional, que tiene sus primeras manifestaciones en los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional desde comienzos de los años 50. En 1993 se reimpulsaron estas aspiraciones de establecer un tribunal permanente y en la Conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en Roma en 1998, se aprueba el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En el 2002 se depositó el número mínimo de ratificaciones requeridas para su entrada en vigor y en el 2003 se inauguró formalmente para su funcionamiento. La nueva Corte Penal Internacional tiene competencia automática para enjuiciar los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, tanto en el marco de conflictos armados internacionales como de conflictos armados internos. Igualmente, es competente respecto del crimen de agresión. La Corte puede enjuiciar a cualquier individuo mayor de 18 años, sin exclusión alguna por la posición o cargo que éste pueda ocupar en el sistema jurídico-político del Estado o en algunos de sus órganos. La investigación y ulterior procesamiento de situaciones o casos concretos se puede producir a instancia de un Estado, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del propio fiscal creado por el Estatuto. En este último caso, con el previo dictamen favorable de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte. La Corte
Puede imponer penas privativas de libertad, así como penas de multa y otros de contenido económico. Para el cumplimiento de las mismas, en particular las penas privativas de libertad, es preciso el establecimiento de los oportunos mecanismos de cooperación con los estados, que habrán de articularse tras la entrada en vigor del estatuto. Muchas gracias por su atención.